Bueno, sean bienvenidos a la sagrada tierra de la diosa de la falda de Jade, o sea, a la diosa del agua viva, según el códice borbónico que tienen por allá los colonizadores en la madre patria que ellos dicen, ¿verdad? Es la Chalchiuitlicue, y le dicen la diosa de falda de Jade porque aquí está, en esta falda, viene naciendo el ser humano. La madre es la diosa de la vida. Así lo han reconocido todos los grandes filósofos y todos los grandes pensadores que en el mundo han sido. También sean bienvenidos a la conmemoración de los 106 años del nacimiento del venerable maestro Samael Aún Weor, vía el Bodhisattva Víctor Manuel Gómez Rodríguez, el 6 de marzo de 1917. Ahora vamos a hablar sobre el nacimiento de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, que es del maestro Samael Aún Weor, para el período terrestre o período del arco iris, que obviamente va a durar 622 billones de años, 80.000 millones de años terrestres. Apenas creo que van unos 300 millones de estos 622 billones. Vamos a hacer una introducción, un enfoque, vamos a establecer unas premisas y luego vamos a desarrollar lo que es propio del Bodhisattva. En su política, así se titula el libro, Política, Aristóteles, que nació en esta gira allá por el 384 a.C. y murió en Calcis el 322 a.C. Desde ese entonces se estableció que el hombre es un animal racional. Estamos hablando de esto porque es necesario identificar al hombre con su finalidad de la calidad de ser hombre. No estamos hablando aquí del origen estricto del hombre, solamente de su existencia. Entonces, esa existencia se le ha definido como un ser racional. ¿Por qué se le ha percibido como un ser racional? Porque este caballero, en este libro dijo que el hombre es esencialmente animal, social, racional y político. ¿Por qué dijo eso? Porque constituyen al hombre la naturaleza, sus hábitos y su razón. Pero prácticamente abajo de los años 1970 se enseñaba en la escuela pública y probablemente en las universidades de El Salvador, que creo que solamente una había, se enseñaba que el hombre es un animal racional. Eso es todo lo que se enseñaba. A partir de 1970, con el boom latinoamericano y con los nuevos elementos que venían del materialismo dialéctico, aparecieron nuevos conceptos. Y así apareció Elie de Gortari y otros diciendo de que el hombre es un ente biopsicosocial. Y ese concepto está mucho más bonito, un poco más amplio y bien sintético, que con una explicación racional, obviamente uno queda convencido que el ser humano o el hombre actual es un ente biopsicosocial. Nosotros, por nuestra parte, aquí en la Gnosis, consideramos que el ser humano de hoy es un ente biopsicosocial eminentemente espiritual. ¿Y por qué decimos esto? Porque el ser humano de hoy es templo y morada de Dios. Viene documentación que lo sostiene. Por ejemplo, en la Epístola Universal de Santiago, en el capítulo 4, versículo 5, dice: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Por la teoría creacionista, pongámosle, le damos existencia al ser humano de que tiene el origen divino, fue creado por Dios. Segundo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 dice: porque el Espíritu todo le escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, con esta afirmación en la 1 Corintios,
ya vamos viendo que el espíritu, la capacidad que nosotros tenemos de nuestra propia naturaleza, puede conocer hasta lo profundo de Dios. No como lo que nos han dicho los dirigentes cristianos o religiosos, pongámosle, de que el ser humano depende de cómo Dios arregle su vida y en sustitución de él están los eclesiásticos, ya sea los pastores o los curas, desde cura hasta papa, que son los que le pueden enmendar la vida. No, aquí es el Espíritu, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y en tercero, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta con respuesta incluida. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Quiere decir que nuestro humano cuerpo es un templo y morada de Dios. Entonces, ¿dónde habita Dios? Obviamente en el ser humano. Dios está ahí. Entonces, por eso es que la gnosis dice que somos dioses en potencia y podemos convertirnos en dioses si logramos despertar conciencia. Y si logramos vencer todas las pruebas esotéricas a las que somos sometidos conforme al camino iniciático que voluntariamente hemos decidido. ¿En razón de qué? Dice el maestro Samael, el ser humano está conformado a la fecha de hoy por estos elementos. Una esencia o budata que resulta ser el 3% del alma humana. Y una personalidad que está integrada por los 4 cuerpos de pecado. El cuerpo físico, el vital, el cuerpo Kama-Rupa, el cuerpo mental. El Kama-Rupa es como un sinónimo del cuerpo astral. Y también tiene el yo psicológico, que está integrado por los 3 demonios, por los 7 pecados capitales y por el conjunto de defectos psicológicos que tenemos, que no son los 3 ni los 7. Y allí entran todos estos elementos, que aquí solamente hemos puesto 3, porque ya no nos alcanzó para poner más. Pero es una legión, ¿verdad? En la Biblia dice legión. El venerable maestro Samael dice los muchos defectos. Ahora bien, la percepción hebrea, que tiene inspiración gnóstica, en tanto que el pueblo hebreo salió conducido por el gran gnóstico de aquellos días, el gran Moisés, Josarchip era su nombre de pila, o sea, su nombre común y corriente, Josarchip, pero el nombre de su real ser, Moisés. Fundó el judaísmo y entonces dentro de esa filosofía él enseñó que el hombre primordial, el hombre que viene a la naturaleza, lo primero que se formó fue el Adán Calmón, que es la primera configuración que se vuelve manifiesto en el vacío, que resulta de la contracción de la luz de Dios. Y aquí es donde uno, de alguna manera, cuando ha leído la Biblia, le lee a San Juan, ¿verdad? En el capítulo 1, del versículo 1, 2, 3, 4, dice que en un principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y por él todas las cosas fueron hechas. El verbo, la palabra, el Cristo, la luz. Jesús de Nazaret dice, yo la luz. Adán Calmón significa el hombre primordial. Adán Calmón es la síntesis del árbol de la vida que emana del Ain Sof, o sea, del sinfín, de Dios, de a Elohim, de Brahma, de Vishnu, de Shiva, como querramos llamarle según algunos idiomas en que nos desarrollemos. Si es en la India, Brahma. Si es en Egipto, Osiris. Si es en América, Quetzalcóatl. Si es en el mundo cristiano, obviamente Dios. Si es en el mundo hebreo, a Elohim. Y esto, de alguna manera, se explica justamente porque el cuerpo físico en el árbol de la vida es la región de Malchut. Esta es la última emanación, la última contracción de la luz, de la luz que viene del infinito, de Dios. Primero fue
Keter. Y luego viene contrayéndose la luz y en sus distintas emanaciones del cosmos infinito llegamos a Malchut, con que sale constituido el hombre. Hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Irnos de regreso. Tenemos que ir resolviendo nuestros 4 cuerpos de pecado, eliminando defectos para ir construyendo virtudes y entonces irnos autorrealizando para llegar sencillamente a Keter, a Adán Kadmón, y de Adán Kadmón según seguir con nuestros conocimientos esotéricos en la práctica para poder llegar a fundirnos con el tetragramatón, a nuestro Ain Sop, el real ser de nuestro ser, el hombre, que no es el macho que dice los diccionarios de la Real Academia de la Ley. Esta evolución espiritual. Los tenemos allí bien claramente expresados. 1, en la sabiduría gnóstica, que ya la dijimos. Y 2, la tenemos en la Biblia, pues Jesús de Nazaret nos dice, es necesario nacer de nuevo. Este nacimiento es absolutamente espiritual. Pero no quiere decir que porque sea espiritual sea ajeno a lo material. Porque los auténticos materialistas podríamos decir que somos nosotros los estudiantes de la gnosis, porque trabajamos con la materia. ¿Con cuál materia? El hidrógeno sexual Si-12, que nos permite hacer todas las transmutaciones posibles para volver al absoluto, a Dios, a Elohim, a Ain Sop, a Ain. Y así tenemos que para nacer de nuevo también tenemos la necesidad de un nombre. Y en este sentido, en Isaías capítulo 56, versículo 5 dice, nombre perpetuo le daré que nunca perecerá. Así tenemos el caso del maestro Samael. Así tenemos el caso de otros grandes maestros que tienen su nombre nuevo o el nombre, bueno, no es nuevo, sino que sencillamente que ya es más viejo, ¿verdad? Porque es desde que salimos de Dios. Pero se dice nuevo porque nadie lo conoce, sino aquel que lo posee. En Isaías 65:15 dice, a su siervo llamará por otro nombre. ¿A cuáles siervos? A todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Un siervo no es un servil. Un siervo de la divinidad es aquel que lleva a la práctica los conocimientos del esoterismo crístico. Ejemplo, Jesús de Nazaret resistió más de 5,000 latigazos, recibió las perforaciones de los clavos, y ¿qué fue lo que dijo en el monte de las calaveras? Perdónalos, no saben lo que hacen. Ese es un siervo que comprende que no es con reaccionar de manera contraria a lo que alguien dice o hace, si le es en maleficio de la persona, sino un siervo de Dios es todo aquel que aprende a perdonar, aquel que aprende a disculpar, aquel que comprende las debilidades de los demás y que de alguna manera este ser humano no mide las consecuencias de sus actos. Y en Apocalipsis dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Porque en el camino de la iniciación, cuando el iniciado recibe su iniciación, pues allí le dan a conocer su nombre nuevo. Ante todo, en la primera iniciación de misterios menores. Ejemplos de nombres nuevos en la Biblia los tenemos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 32, versículo 27 y 28, aquel famoso Jacob,
Le dijo el ángel de Dios, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Y por eso el nombre del pueblo de Israel. Y a Simón, uno de los discípulos de Jesús de Nazaret, él le cambia el nombre, le dice, te vas a llamar Cefas, que en hebreo Cefas, al traducirlo al español, dice Pedro. Y por eso al apóstol Simón se le conoce por el apóstol Simón Pedro. A la Magdalena se le conoce María Magdalena, porque Jesús de Nazaret dice que le quitó 7 pecados, le perdonó 7 pecados, y le dijo, ya no te llamarás Magdalena, te vas a llamar María. Le dio su nombre. Pues claro, María Magdalena, ya con los estudios que se han realizado últimamente, no solamente por el maestro Samael, sino por otros investigadores, se ha llegado a la conclusión de que fue su verdadera esposa. Ahora bien, para hablar del maestro Samael en calidad de bodhisattva, de su último bodhisattva, en el período terrestre o el período del arco iris, vale la pena recordar qué significa la palabra bodhisattva. Esta es una palabra compuesta en sánscrito, que es uno de los idiomas de los recuerdos atlantes que tenemos, así como el idioma chino. Bodhi significa sabiduría, Attva significa ser. Entonces, desde el punto de vista etimológico, la palabra sánscrita bodhisattva significa ser de sabiduría. Y este ser de sabiduría practica 6 virtudes por definición de los que saben de este estudio: caridad, rectitud, paciencia, heroísmo, meditación y sabiduría misma. Son virtudes muy propias de un bodhisattva. ¿Y qué es un bodhisattva? Un bodhisattva es un maestro de la 5ª iniciación de misterios mayores que se dedica al sacrificio por la humanidad, a que otros conozcan y comprendan la necesidad de evolucionar humanamente para dejar la evolución humana y buscar la evolución espiritual. En el mundo es cuestión de evolución, pero no evolución desde el punto de vista de la ciencia académica, en donde Darwin y los demás han establecido sus conceptos. No, esta evolución es de naturaleza inmortal. La esencia que habíamos hablado anteriormente es una fracción de este cuerpo, del quinto, del alma humana. El 100% del alma humana, que es virtudes, que son virtudes, nosotros solamente tenemos un 3%, a lo mucho, porque hoy con estas situaciones que estamos viviendo en el planeta Tierra, que solamente es de matar el asunto, o de perjudicar al otro, o de reaccionar contra el otro, obviamente eso está indicando que nuestra capacidad de conciencia tiende a la baja, está como devaluándose. Y probablemente nosotros ya no tenemos el 3%, al rato sea el 2%, el 1%. Aquellos que se dedican a matar a sus semejantes, un gravísimo irrespeto, no a la dignidad humana, al cuerpo humano. Entonces, estamos en decadencia desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista espiritual. Y si lo queremos generalizar, desde el punto de vista humano, en decadencia. Ejemplos de seres humanos iniciados que han conocido su nombre nuevo y lo han divulgado, tenemos aquí a Siddhartha Gautama, el venerable maestro Amitabha, Arnoldo Krumheller, el venerable maestro Huiracocha, doña Arnolda Garro Mora, fue el bodhisattva del venerable maestro Litelantes, el venerable maestro Ravolú, el venerable maestro Garga Cuchines. Este maestro se distinguió en su momento histórico hasta 1966, podríamos decir. Mantuvo él una acción maravillosa con nuestro avatar de Acuario.
Él le resolvía las necesidades materiales desde que lo conoció allá por 1950. Creo que fue antes, pero mediante él se logró, mediante este maestro, se logró la publicación de muchos libros que el maestro Samael escribió. El primer libro lo mencionaremos más adelante. Víctor Manuel Gómez Rodríguez, hijo de Manuel Gómez Quijano y de Francisca Rodríguez, nació en el barrio Egipto. Este es un mapa de Google, este es el sur de Bogotá y él nació en Bogotá, en el barrio Egipto, de la región de Santa Fe, el 6 de marzo. Y a los 16, 17 años ya dictaba conferencias en la Sociedad Teosófica de Bogotá, de tal manera que este presidente le dio un diploma de reconocimiento, porque a los 12 años él se pasaba en la biblioteca de Bogotá leyendo y releyendo todo lo que era posible leer en materia esotérica, a los 12 años. El doctor Arnoldo Krumheller también lo asoció a la Escuela Rosacruz Antigua y podríamos decir que estas dos personas le insuflaron desde el punto de vista externo el impulso para que él se desarrollara. En 1940, tipo 23 años, tuvo su primera esposa, la señora Sara Dueñas Correal, con quien procreó a Luz Estela, a Salomón y a Imperator. En 1946 dejó a Sara y se acompañó con Arnolda Garro Mora, el venerable maestro Litelantes, que ya por 1947 ya el maestro, ya Arnolda Garro Mora, ya le había enseñado las ciencias ginas, y él mismo lo dice, ¿verdad? Se fueron a vivir a este pueblo de Cundinamarca, en Girardot, en Colombia. En 1947, él ya desarrollado con su nueva esposa, empieza a utilizar el nombre de Aún Beor, el que tiene en la frente, como dice el Apocalipsis y como dice Isaías. En el Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 13, ahí dice, se habla del quinto ángel de los 7 que tiene la llave del abismo, y dice, y su nombre es Verbo de Dios. Este libro, Matrimonio Perfecto o Puerta de Entrada a la Iniciación, con este libro publicado en 1950, que lo financió, por cierto, el venerable maestro Garga Guchines o Julio Medina Vizcaíno, ahí empieza la labor literaria de la Avatara de Acuario. Ustedes saben que ha escrito muchas obras. Él mismo dice, he escrito más de 80 obras. Obviamente obras literarias, porque unos son libros y otros son opúsculos o folletos que no llegan al libro, pero es producción literaria. También hizo en su última producción literaria fue la obra de teatro Quetzalcóatl, que es un comentario que le hizo a la obra de Quetzalcóatl del presidente mexicano López Portillo. En 1952, a la edad de 35 años, lo encarcelaron en Ciénaga. El acta acusatoria decía, este señor, además de cometer el delito de curar a los enfermos, es también autor de un libro titulado El Matrimonio Perfecto, el cual es un atentado contra la moral pública y las buenas costumbres de los ciudadanos. Miren qué interesante esta acta acusatoria, ¿verdad? Que es un delito curar a los enfermos. En la cárcel, el maestro Samael aprovechó el tiempo
escribió el curso zodiacal y apuntes secretos de un gurú. Lo hizo en un tiempo récord, porque el 14 de marzo lo ingresaron a la cárcel y el 19 de marzo que salió ya lo había hecho. De todas maneras, para el que sabe, pues es fácil escribir. De 1955 al 56 inició su ruta de Colombia para establecerse en México. Salió de Cartagena para la isla de San Andrés y de la isla de San Andrés salió para Panamá y de Panamá llegó a Costa Rica. Allí nació Aurus, el cuarto hijo de él con Arnolda Garro. Aurus se podría decir que es costarricense, ¿verdad? Por haber nacido en Costa Rica. Y luego de allí, en su peregrinar, pasó por El Salvador, en donde hizo la bandera gnóstica el 27 de octubre de 1955. De El Salvador salió para México, obviamente pasó por Guatemala y se estableció en el Distrito Federal. De allí se proyectó al mundo con su sabiduría. En 1958, ya prácticamente en México, estableció contacto con el venerable maestro Luxemil y el venerable maestro Sivananda para establecer la acción gnóstica libertadora de Amerindia, AGLA. En aquel momento, en el mundo literario era muy respetada AGLA. Hoy mucha gente ni la conoce. A la edad de 59 años, en 1976, celebra el primer congreso, lo dirige, el primer congreso de antropología y el primer concilio gnóstico. Lo realizó en Guadalajara, México. Y de allí se proyectó para el mundo estableciendo la liturgia gnóstica, la dejó completa y dejó completa su doctrina. Vale decir que en 1977 generó su última producción literaria para establecer el institucionalismo jurídico gnóstico. Y entonces escribió una proclama, un manifiesto del 22 de junio de 1977. Es un ordenamiento jurídico del institucionalismo gnóstico. Porque ese documento, podríamos decir, es la última producción literaria del Avatara de Acuario. Hizo muchas más grandes obras, pero el Bodhisattva Víctor Manuel Gómez Rodríguez honró a su Dios interno, a su mónada divina, a su Adán Kadmón, a su real ser, y le dio cumplimiento a la Sagrada Escritura de la Biblia, consignada en la Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, que dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. A su Dios interno, por supuesto. Y también en la Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, que dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Él, Víctor Manuel Gómez, a su Dios interno, Samael, lo honró. En Gálatas dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Él formó a su Cristo íntimo y nos invitan a nosotros, sus lectores, a que formemos el Cristo en nosotros mismos. En Efesios, para finalizar esta exposición, en el capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, no están diciendo seamos seguidores de Samael Aún Weor, seguidores fanáticos de Jesús de Nazaret. No. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios.
sabiendo quién es Dios y sabiendo que es un varón perfecto para estar a la medida de la plenitud de Cristo. Ese es el gran mensaje, no solamente de Quetzalcóatl aquí en América, no es solamente el mensaje de Manco Cápac en Sudamérica, no es solamente el mensaje de Zaratustra, el mensaje del señor Osiris, de todos los grandes iniciados que en el mundo han sido. No, es el mensaje también de Samael Aun Weor, de Jesús de Nazaret. Todos dicen lo mismo. Entonces, busquemos nosotros encarnar a nuestro Cristo íntimo, a nuestro Dios interno. Por eso, en aquellos tiempos de Roma, este caballero, Publio Virgilio Marón, escribió en su égloga cuarta lo siguiente: ven pues, oh niño predilecto de los dioses, gran descendiente de Júpiter, se acerca la hora. Mira cómo el globo terráqueo se estremece al saludarte, tierras, mares y los sublimes cielos. Este es un momento cumbre que estamos viviendo. Ya está presente el quinto de los 7, ya está presente el Buda Maitreya, ya está presente el Kalki Avatara de la era de Acuario. Él ha tocado su trompeta. Y obviamente hay que escuchar la trompeta, hay que oír la palabra del Avatara de Acuario, del profeta de Ishvara, del gobernador del universo. Y obviamente, ¿qué es lo que tenemos en el planeta? Estremecido. ¿Y estremecido cómo? Pues ya están los terremotos, ya están las erupciones volcánicas, se están deshielando los polos, se van a ver inundaciones en todos los países del planeta. Por eso el globo terráqueo se estremece al saludar. El poeta lo dice de una manera simpática, de una manera profunda, de una manera preciosa. Así que hagamos nosotros nuestro trabajo, nuestro esfuerzo para despertar conciencia, que es lo que nos conviene a todos los presentes y a los que no están presentes en este momento en la sede nacional del Movimiento Gnóstico Revolucionario Universal de El Salvador, que por su presencia estamos profundamente agradecidos. Muchas gracias.